Gloria a Dios. Yo creo que sí puedo sacar el micrófono. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Agradezco al Señor la preciosa oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Esta es la segunda vez. Amén. Estábamos siempre orando por ustedes. Siempre nosotros cuando vamos a algún lugar, hermanos, siempre nos los llevamos en nuestras oraciones. Siempre estamos orando por los siervos. Y pues en esta tarde, hermanos, agradezco al Señor esta oportunidad preciosa. Le hablamos al hermano y dijimos, bueno, si es de Dios, vamos a estar ahí con los siervos. Y pues le habló mi esposo, hermanos, al siervo, y pues gracias a Dios porque nos hizo esta invitación. Amén. Dios bendiga a los siervos y Dios bendiga a cada uno de los que están aquí. Amén. Casi lo que nos surgía venir, hermanos, a Piedras Negras. Estamos por terminar, hermanos, de escribir un libro, el cual, hermanos, el hermano Rolando es el que nos ha estado ayudando y nos ha estado diciendo cómo hacer, escribir ese libro. Me dijo, cuando ya lo tenga todo vaciado, entonces viene y me busca. Amén. Y muy pronto, hermanos, saldrá a la venta este libro, esperando que sea de bendición. Amén. Mire, en esta tarde yo traía un mensaje y cuando estaba ahí ahorita el Señor me cambia el mensaje. Amén. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Así que podamos hablar lo que Dios quiera, lo que su pueblo necesita. Amén. Amén. Aleluya. Y yo no sé cuánto recuerdan la parte de la revelación, la que les compartí, hermanos, la primera vez que estuve con ustedes. Fue muy poca la parte de la revelación que compartí porque es muy larga. Pasaría toda la tarde, en la noche, el día de la mañana y no termino. Casi, hermanos, en 4 días es cuando termino de compartir toda la revelación. Y en esta tarde el Señor me dice que le comparta un poquito más de algo de lo que usted no escuchó. Amén. En la ocasión pasada de la cual estuve con ustedes, yo cuando hablo de esta revelación, yo le digo, Señor, pero hablo de la primera, y el Señor me dice, no, la segunda parte. Me gusta, me encanta hablar mucho de la segunda parte de la revelación. Y el Señor siempre me dice, no es la primera, es la segunda. No es la primera, es la segunda la que tienes que hablar. Bueno, vamos a compartir en esta tarde poquito. Va a escuchar todavía muy poquito porque es muy largo. Amén. Pero espero que sea de bendición para su vida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 23. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta tarde. Aleluya. Le agradecemos al Señor, hermanos, el habernos traído con bien. Viajamos 24 horas para estar aquí con ustedes en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, llegamos iban a ser las 5 de la mañana, un poco cansaditos. Tenemos que, hermanos, bajarnos allí en Torreón y tenemos que transportar un camión para que nos traiga hasta acá, porque en Ciudad Juárez no hay camiones directos hasta acá. Pero lo hacemos, hermano, con mucho cariño, hermanos, por trabajar por el Señor y más que todo, hermanos, por las almas. Amén. Me gocé en esta mañana en la escuela dominical. Amén. A mí casi no me gusta opinar porque me gusta, hermanos, observar todo, y me gocé mucho en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, aprendí bastante, gloria a Dios. Y hermanos, tenemos nuestra escritura abierta en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 23. Amén. Vamos a dar lectura al verso 23, verso 24 del libro de Lucas, capítulo 16. Amén. Yo quiero que me ayude en voz alta, por favor, vamos a leer estos versos. Y dice, en el nombre precioso de Jesús. Como dice, hermanos, que no lo escucho. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
atormentado en esta llama. Amén. Dice, y dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y la ponga en mi lengua y me refresque, porque estoy atormentado en estas llamas. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Padre, hermanos, que en esta tarde el poder de su Espíritu Santo sea el que venga a ministrarnos. Amén. Yo antes de pararme, hermanos, ante un púlpito, ante el pueblo de Dios, yo siempre le digo, Espíritu Santo, antes de que empieces a ministrar a la vida de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, ministra primeramente mi vida. Amén. Porque todos necesitamos ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, aún donde toda rodilla se doblará, en ese nombre precioso, Padre, vamos contra todo espíritu quizá de indiferencia, espíritu de incredulidad o de apatía. En esta tarde, aleluya, todo espíritu de cansancio, te llamo fuera de este lugar en el nombre precioso de Jesús. Ahora, Padre, pedimos que venga a desatar espíritu de bendición para su pueblo, para su iglesia. Que en esta tarde, Espíritu Santo, como lo hiciste un día con el profeta Isaías, en esta tarde vengas y pongas ese carbón encendido en mis labios y que el mensaje empiece a llegar a correr con libertad como ríos de agua viva. Llega y toca el corazón necesitado, Espíritu Santo, y ven a tomar el lugar que te corresponde. Empieza a afinar el oído en esta tarde de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús, tome sus lugares. Aleluya. Gloria a Dios. No pienso durar mucho, no quiero cansarlo tampoco, pero vamos a darle la gloria al Señor. Amén. Aleluya. A través de mucho tiempo, a través de los años, conocí a Cristo cuando tenía la edad de 13 años. A la edad de 13 años Cristo cambia mi vida, perdona mis pecados. Siempre fui una joven que me gustó asistir a las reuniones. Fui demasiado callada, no me gustaba hablar, no me gustaba platicar. El pastor ya sabía que cuando él estaba haciendo la oración para despedir, yo era la primera que me iba, yo era la primera que salía, porque siempre decía, si termino que el pastor termine de orar, van a empezar a llegar conmigo, me van a empezar a saludar, y yo lo que menos quiero es hablar. Van a empezar a sacarme plática y yo lo que menos quiero es hablar. Y el pastor ya me conocía que así era. Pero el tiempo pasa, los meses pasaban, los años pasan. Me casé con mi esposo, él estaba pastoreando una iglesia. Nos casamos, pero siempre mi mentalidad era que yo decía, bueno, todo el trabajo es de mi esposo. Yo solamente soy su esposa para coser los calcetines, cuidar los hijos, pero él es el que tiene que predicar, el que tiene que dirigir, el que tiene que visitar las ovejas. Esa era mi mentalidad. Pero el tiempo pasaba. Cuando el Señor empieza a tratar en lo que era el evangelismo, mi esposo empezaba a salir a varias partes de la República, iba, predicaba y regresaba a casa. No entendía por mucho tiempo, escuchaba, leía y no entendía por mucho tiempo ese verso que leíamos donde dice, daba grandes voces y decía, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y venga y la ponga en mi lengua y me refresque. Y lo que no entendí era por qué solamente pedir, mojar la punta del dedo y ponerle en su lengua y lo refrescara. La Biblia nos habla, hermanos, cuando dice que el hombre pobre, hermanos, muere, Lázaro, dice que viene un cortejo de ángeles, toman el alma y el espíritu de Lázaro y se lo llevan hasta el seno de Abraham. Aleluya. Pero también dice que el hombre rico muere. Cuando dice que el hombre rico muere, cierra sus ojos aquí en la tierra y cuando los abre, se da cuenta que los abre en un lugar de tormento, de dolor, de desesperación. Quizá no entendía muchas cosas a través de los años. Cuando de repente, hermanos, el Señor empezaba a sacar a mi esposo a diferentes lugares a predicar. Y un día regresa mi esposo y me dice, hermana María, tengo una campaña afuera, pero yo quiero que me acompañes, quiero que vayas conmigo. Siempre fui una mujer
mujer muy sujeta a mi esposo, no me gustaba discutirle, no me gustaba contradecirle. Si mi esposo llegaba y me decía, hermana María, este color es negro, y yo lo miraba blanco, yo le decía que era negro, porque no me gustaba discutirle. Cuando mi esposo me dice, quiero que me acompañes, yo recuerdo que le digo, está bien, varón, pues yo te acompaño, a fin de cuentas tú eres el que vas a predicar, es el que vas a hablar. Mis lugares preferidos siempre eran los de amero atrás. Estaba en el lugar de amero atrás y estábamos en el tercer día de campaña. Estando en el lugar de amero atrás, de repente empiezo a escuchar aquella voz que decía, quiero que ayunes 15 días. Y cuando yo escucho esto, yo empezaba a buscar, ¿a quién le hablan? ¿A quién le dicen que ayune 15 días? Y luego se vuelve a escuchar aquella voz que dice, quiero que ayunes 15 días. Y yo volví a buscar no había al lado mío. Por tercera vez aquella voz me dice, María, a ti te hablo. ¿A mí? Sí. Quiero que ayunes 15 días. ¿Ayunar 15 días? No era una mujer de mucho ayuno, no me gustaba ayunar tanto día. A veces ayunaba un día, 2 días a la semana. Los días que yo iba a ayunar, si yo decía voy a ayunar el martes o voy a ayunar el viernes, ese día que yo decía que iba a ayunar, yo me levantaba a las 10 de la mañana y a las 12 del día estaba presentando mi ayuno. Cuando mi esposo me miraba que iba a ayunar, hermanos, yo le decía, no me levantes, me voy a levantar tarde. Mi esposo ya sabía que iba a ayunar. Mi esposo un día me dice, hermana María, esos ayunos que tú haces, ¿te sientes bien? Y yo le decía, sí, porque con esos ayunos que yo hago, el diablo sale corriendo. Me decía, sí, hermana María, pero yo pues sale corriendo detrás de ti. Dice, ¿qué ayunos son esos? No, pero yo me siento bien. Bueno, cuando me dicen quiero que ayunes 15 días, dije, voy a hacer lo mismo. Cuando empiezo a sentir una gran necesidad, una gran inquietud, empezaba a sentir, ayuna 15 días, y cuando empiezo a inquietarme, el mensaje termina, mi esposo se va donde estaba y me dice, hermana María, ¿qué te pasa? Te veo muy inquieta. Y le digo, varón, siento una gran necesidad de ayunar 15 días. Y mi esposo me mira y dice, 15 días de ayuno tú. Y digo, sí. Dice, de los que tú sabes hacer. Le digo, no. Dice, ¿cómo que no? Pues si es lo que tú haces. Le digo, no, ahora siento la necesidad de ayunar todo el día. En la noche tomar solamente algo, un vasito de jugo, de leche, no sé. Mi esposo me dice, hermana María, entonces si tú quieres, si tú sientes, entonces adelante con el ayuno. Yo te voy a apoyar en la oración. Y recuerdo que empecé mi primer día de ayuno, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Cuando iba en el día 10 de mi ayuno, mi esposo me habla y me dice, hermana María, venga para acá. Me toma de la mano, me lleva y me pone frente a un espejo. Me dice, el ayuno se suspende. Pero ¿cuál es el problema? Este es el problema. Te ves muy débil, te ves muy delgada. Y me veo yo bien al espejo y digo, creo que mi esposo tenga razón. Me ve débil, me ve delgada. Es que yo era una mujer bendecidita. Y cuando me veo bien al espejo digo, creo que tiene toda la razón. Lo agarré, lo tomé de la mano y no lo puse frente a aquel espejo, lo puse frente a mí. Y le digo, varón, es cierto, me puedes ver débil, me puedes ver delgado, pero déjame decirte algo, que mi alma y mi espíritu están más fuertes que nunca. Aleluya, porque podía sentir que cada día de ayuno, podía sentir la mano del Señor, podía sentir que el Señor me fortalecía cada día de ayuno. Aleluya, ahí el Señor me enseñaba qué más podía pedir la hermana María, si ahí tenía el manjar, si ahí tenía el pan de vida, lo que me nutría, lo que me daba fuerzas para continuar adelante. Aquí estaba la palabra, aleluya, la que me sostenía, hermano, para continuar adelante con los días de ayuno que faltaban. Cuando mi esposo escucha esto me dice, hermana, discúlpame, continúo con los días que te faltan. Estaba en el día 14, faltando solamente un día. De repente en la casa en la que estábamos hospedados, llegaba un pastor, tocaba la puerta.
Cuando mi esposo le abre, el siervo le saluda y se dirige donde estaba yo. Cuando llega conmigo me dice: hermana María, Dios le bendiga. Solamente vengo a decirle que queremos que esté hoy en la iglesia porque queremos que predique. La reunión empieza a las 7 de la tarde. Y cuando yo oí de predicar, dije: este siervo se equivocó. Le dije: la invitación no era para mí. Y el siervo dice: hermana María, 7 de la tarde, ahí la espero. Y dio la media vuelta y empezó a caminar. Cuando el siervo empezaba a caminar, créanme lo que me enojé tanto, me disgusté. Empecé a caminar detrás de él y empecé a hablarle y empecé a decirle: siervo, venga, espérese, escúcheme. Y el siervo se detiene y le digo: creo que no me escuchó bien. Le digo: yo no predico, no sé predicar, es más, no sé expresarme. ¿Qué le voy a hablar al pueblo de Dios? ¿Qué le voy a hablar a la iglesia del Señor? El siervo me dice: hermana María, el Señor me dijo que usted iba a estar hoy a las 7 de la tarde porque iba a predicar, y yo ahí le espero. Y él se va. Cuando el siervo se va, le digo a mi esposo: el siervo me va a esperar sentada. Dice: ¿por qué? Le digo: ¿por qué no voy a ir? Le digo: porque tú me conoces mejor que nadie, que yo nunca he predicado, yo no sé hablar, no sé qué decirle al pueblo de Dios. Y ahí podía darme cuenta que no era mi esposo, hermanos, era Dios mismo el que estaba usando sus labios. Cuando de repente mi esposo me dice: hermana María, es cierto, tienes razón, no eres tú la que vas a hablar, no eres tú la que vas a predicar, es el Espíritu de Dios que quiere usar tu vida, es el Espíritu de Dios que quiere usar tu vaso. En ese momento le digo: Señor, perdóname. Entonces dices que eres tú el que vas a ir delante de mí. Y empecé a hacerle una numeración al Señor: quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto, y termines con esto. Eran las 7 de la tarde y la reunión empezaba la 1:30 de la mañana y nadie se quería ir. Aleluya. Ahí el Señor me enseñaba que cuando Él va a usar, hermanos, a una mujer, a un hombre, un joven, un adulto, un niño, no haya un demonio del infierno que salga y pare el ministerio que Dios tiene para usted, porque mayor es el Señor que está con usted que el que está en el mundo. Aleluya. Eso era, hermanos. Ya para concluir los 15 días de ayuno, recuerdo que llego a la casa en la que nos encontrábamos y cuando estaba a punto de hincarme a orar, volteo por la ventana y veo que llegaba 1, 2, 3, 4. Llegaban 4 pastores. Cuando yo los veo, a mí me da gusto porque dije: estaba apenas a punto de hincarme a orar para entregar el ayuno de 15 días. Y cuando ellos entran, dice: hermana María, no sabemos por qué el Señor nos sacó de nuestra casa, nos juntó en el camino y nos trajo hasta aquí. Es cierto, porque nuestra mente finita no capta más a la mente tan grande de Dios. No podíamos entender qué iba a pasar en ese momento de oración, pero ya estaban ahí. Cuando dicen: hermana, pero vamos a orar, la acompañamos en la oración. Y recuerdo que empezamos a hacer esto. Empezamos a tomarnos de las manos. Era tanto mi agradecimiento al Señor que no me salían muchas palabras de mi boca. Solamente le decía: Señor, gracias por la victoria que me has dado, terminar 15 días de ayuno. Solamente le daba gracias a Dios por la oportunidad que me había dado, el privilegio de terminar 15 días de ayuno. No sabía para qué había ayunado 15 días, no había pedido por qué ayunar 15 días, pero ya los había terminado. Cuando estábamos en medio de aquella oración, de repente, hermanos, empiezo a sentir algo que nunca había sentido. Empezaba, hermanos, a sentir algo que nunca había sentido. Me empezaba, hermanos, a suceder algo que nunca me había sucedido. En medio de aquella oración, de repente empiezo a sentir como que si algo dentro de mí, algo se quisiera salir, como que si algo se quisiera desprender de mi cuerpo. Y empezaba a decirle: Señor, ¿qué me está pasando? De repente empecé a sentir un dolor y empecé a hacer esto, porque aquel dolor empezaba a sentir como si me empezara, hermanos, a robar el aire, y el dolor empezaba más fuerte, y yo quería agarrar aquello que se me quería salir de mi cuerpo, solamente hacía esto, y yo decía: Señor,
Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo, Señor? Cuando de repente, hermanos, ya no podía más con aquel dolor. Casi empezaba a hablarle a mi esposo, empezaba a hablarle a los siervos: auxilio, ayúdenme, algo me está pasando. De repente, uno de los siervos empezaba a hablar en lenguas. Luego se levantaba otro siervo y empezaba a interpretar las lenguas. Cuando Dios hablaba y decía: hijos, mi hija María va a morir. Y cuando yo escucho la palabra morir, dije: ¿morir yo? No, yo no puedo morirme todavía. Y aquel dolor insoportable, y empezaba a sentir como si empezaran a desgarrar mi carne. Estuve, hermanos, en lo que fue medicina. Entraba lo que era, hermanos, en los cenefos. Entraba lo que era, hermanos, en las funerarias, donde creman, hermanos, los cuerpos, donde los queman. Y cuando llevábamos a estudiantes, que lo poníamos que vieran cómo los cuerpos eran cremados, estaba una ventanita, el cuerpo se metía al poseedor, y de repente, hermanos, se brincaban, se asustaban los estudiantes por lo que miraban. Cuando el cuerpo estaba siendo quemado, el cuerpo empezaba a moverse, y decíamos: el cuerpo se mueve, son reflejos, porque ya el cuerpo se está acomodando. Eso decíamos en medicina. No, ahora me doy cuenta, hermano, se me enseñó que hay después de una cremación, cuando el cuerpo está siendo quemado. Aquel, hermanos, que no sabe, ni pediría, hermanos, muchos decimos: mi familiar murió, cuando murió quería que su cuerpo fuera cremado, fuera quemado, porque no sabía. Ahorita vamos a ver qué hay después, hermanos, cuando un cuerpo entra a una cremación. Es algo tremendo, horrible, desesperante. Cuando de repente, hermanos, se sentía aquel dolor insoportable, empezaba a sentir aquel desgarre de mi carne, como si empezaran a tomar un bisturí y empezaran a cortar mi carne. De repente empezaba a sentir el dolor más fuerte, más fuerte. El dolor era tan insoportable que ya no podía más. Yo empezaba a gritar. Yo le hablaba a mi esposo, yo le hablaba a los siervos y decía: algo me está pasando, algo me está pasando. Pero parecía como si no me escucharan. De repente empezaba a sentir aquel desgarre de la carne y empezar a sentir que algo se estaba saliendo dentro de mi cuerpo, y era algo que nunca me había pasado. Y yo empezaba a decirle: Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Era que mi alma y mi espíritu empezaban a salir de mi cuerpo. Cuando mi alma y mi espíritu salen por completo de mi cuerpo, veo cómo mi cuerpo, ¡pum!, cae desplomado al suelo. Veo mi cuerpo ahí tirado, pero me veo que estoy acá en otro lado, y empezaba una confusión. De repente empezaba a darme cuenta, cuando mi esposo escucha: tu esposa María murió. Mi esposo se levanta de donde estaba orando y se iba sobre mi cuerpo tirado al suelo. Miraba cómo mi esposo hacía esto. Se daba cuenta que no había pulso en aquella mano, no había vida en aquel cuerpo. Cuando yo miraba a mi esposo ahí, yo empezaba a hablarle, yo empezaba a gritarle y le decía: varón, escúchame, ese es mi cuerpo, sí, pero yo sigo viva, yo no he muerto. Pero mi esposo parecía que no me podía escuchar. Cuando miraba a los siervos ahí orando, me iba sobre ellos y les hablaba y les gritaba: siervos, por favor, ustedes escúchenme. Ustedes tienen que decirle a mi esposo que yo no he muerto. Y nadie podía escucharme. Entonces ahora se me decía: María, la muerte es una confusión. Y yo preguntaba: ¿por qué una confusión? Porque ya moriste. Tú puedes ver, tú puedes oír, pero a ti ya nadie te puede ver, a ti ya nadie te puede oír, a ti ya nadie te puede hacer caso. Así es la muerte, una confusión. Y cuando él me dice: así es la muerte, una confusión, yo me aferraba y empezaba a gritarle y le hablaba: Señor, es que yo todavía no quiero morirme. Señor, yo quiero seguir viviendo.
lo primero que pasa por nuestra mente es el dolor que vamos a causar a los hijos. Yo pensaba en mi hijo mayor, en mi hija, y yo decía, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Cómo van a reaccionar cuando se den cuenta que mamá ha muerto? Y yo le decía, Señor, yo no quiero causarles ese dolor. Todavía no, Señor, yo quiero seguir viviendo. Cuando de repente yo empiezo a gritarle y empiezo a decirle, Señor, Señor, escucha por favor, dame otra oportunidad. Y cuando él dice, ¿una qué? Le digo, dame una oportunidad. Mira, Señor, si tú me das una oportunidad, yo te prometo ser la mejor mujer cristiana aquí en la tierra. Te prometo ser la mejor madre. Prometo ser la mejor esposa. Pero dame solamente una oportunidad. Una oportunidad. Bueno, y empezaba a sentir como si llegara un poder superior, un poder a mis propias fuerzas, y empezaba a hacer esto. Empezaba, hermanos, como si me empezara a enredar, y empezaba a sentir que aquel poder superior empezaba a hacer esto, como si ya me tuviera aquí en sus manos, y empezara a hacer esto. Empezara a llevarme como si me hubiera depositado a un pozo donde parecía no tener fin. Empezaba a darme cuenta que estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Ahora ven, escucha bien esto. Cuando salí del infierno, dije, nunca voy a hablar de esto que vi ahí. De esta mujer nunca la voy a mencionar. De repente empezó a gritar aquella mujer, y empezaban gritos de dolor, de desesperación, y gritaba esto: Jesús, Jesús, ya no voy a dejar que el diablo toque mi corazón. Y yo decía, ¿por qué ella habla esto? ¿Por qué grita esto? Y Jesús dice, porque cuando esta mujer estaba allá en la tierra, dejó que el diablo tocara su corazón. Le digo, ¿pero cómo? Y como si me llevara la escritura y me llevara al libro de Malaquías, me diera la cita ahí donde habla y dice, ¿en qué me habéis robado mi nación? Ahí donde dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Dejó que el diablo tocara su corazón robando mis diezmos. No le gustaba ofrendar. Y yo dije, ay Señor. Y Jesús me decía, María, los rateros no heredarán mi reino. Ladrones no heredarán mi reino. Y cuando Él dice, ven, porque todavía tus ojos no han visto nada, me lleva donde se encontraba ya una grande multitud. Era una mujer que estaba siendo perseguida. Se oía como la maldecían. Gente que la torturaba, la castigaba. Cuando aquella gente gritaba, ¿por qué? ¿Por qué nos engañaste? ¿Por qué dijiste que no había infierno? Y estamos en el infierno. Y yo preguntaba y decía, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa multitud que la persigue, que la castiga de esta manera? Y Jesús decía, ella es la señora Elena. ¿Pero quién es la señora Elena? La señora Elena fue la mujer de la religión de las iglesias, de los testigos de Jehová. Aquellos que llegan y tocan muy temprano a la puerta y le dan un folleto y le dicen, no hay infierno. El infierno está aquí en la tierra. El infierno lo vivimos aquí en la tierra. Y eso es una mentira, porque aquella grande multitud está. Te he traído aquí para que mires, para que toques, para que inhales. Te he traído a este lugar de tormento, porque quiero mostrarte lugares de tormento. Y yo le decía, no, yo no quiero entrar a lugares de tormento. Y Jesús decía, pero tienes que hacerlo.
un mensaje para mi pueblo, para mi iglesia. Ven, vamos a caminar. Y cuando Él dice vamos a caminar, yo le digo, Jesús, Jesús, espera. No puedo caminar. Y me podía mirar, le decía, mira, me estoy quemando. Estoy a punto de desintegrarme. Escucha esos gritos de terror que van a desgarrar mis oídos. Empieza a inhalar ese olor tan fuerte. Y Jesús dice, María, yo estoy contigo. Y Jesús, muy grande, muy alto, solamente hacía esto. Cuando Jesús movía su mano, empezaba a poner un escudo, como si empezara a poner aquella coraza alrededor de mí, que aquel calor tan fuerte que estaba a punto de desintegrarme, hermano, se podía sentir, pero ya no tan cerca a mí. De repente Jesús dice, vamos a empezar a caminar. Cuando vayamos caminando, María, aunque tus ojos vean lo que vean, tú no te detengas, solamente camina. Aunque tus oídos oigan, no te detengas, solamente camina. Y empezábamos a caminar. Yo me sentía segura porque estaba a un lado de Él. Empezábamos a caminar. Me daba cuenta que a los lados había unas cuevas oscuras. Cuevas donde había gente encadenada, gente que estaba siendo torturada, castigada. Se escuchaba de repente como si sonaran cadenas. Y Jesús decía, no te detengas, camina, camina. De repente, por primera vez, escuché lo que es un crujir de dientes. ¡Uy! Era algo tan horrible escuchar aquel crujir de dientes desde aquellas cuevas. Empezaban a pisar, yo hacía esto igual que todos aquellos que estaban ahí. Era algo desesperante sentir que mis pies estaban siendo puestos en aquellas brasas tan calientes. Empezaba a darme cuenta que allá se miraba cómo corrían aquellos ríos. No eran ríos de agua, no, eran ríos, pero eran ríos de lava. La lava, hermanos, era una lava ardiendo. Empezaba a burbujear, era tanto el calor que se me decía, hermanos, en la temperatura en la que estaba cuando había caído en ese lugar de tormento. Y yo gritaba y decía, no, Señor, esto no me puede estar pasando a mí. Yo no quiero estar en este lugar de tormento. Y yo empezaba a bajar mi tono de voz, porque yo no quería que nadie me escuchara. De repente, empezar a sentir como si empezara mi cuerpo a tener un temblor tan fuerte. Mi cuerpo empezaba a temblar, mis ojos empezaban a cerrar. Se lo estoy dando rápido, quiero acabar. Cuando de repente mis ojos se cierran por completo, aún ya no podía quedarme de pie. Sentía que aquel fuerte, hermanos, empezaba a doblar mis rodillas. Mi cuerpo empezaba a hacer esto, empezaba a doblarse. Cuando mi cuerpo ya no podía por quedarse de pie, caigo al suelo. Sentía cuando caía al suelo, sentía que aquel calor que me entraba por la planta de los pies, hermanos, y entraba todo mi cuerpo, empezaba a sentir el calor tan fuerte, insoportable, y no podía levantar mi rostro. Aquel temblor era tan fuerte. Cuando de repente empezaba a escuchar aquellos chillidos, eran los demonios que empezaban a chillar. Algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. Cuando la hermana María clamaba, cuando la hermana María gemía, Jesús no se hacía esperar. Ahí recordé por primera vez cuando dice que Jesús entra con poder y gloria al infierno. Dice que cuando Él entra y saca la cautividad que había en el tiempo de Moisés, dice que el paraíso se lo lleva al tercer cielo. Aleluya. Y Jesús no se hacía esperar. La hermana María clamaba, la hermana María gemía, y Jesús empezaba a descender al mismo infierno. Empezaba a alumbrar aquel lugar de oscuridad, de tinieblas. Jesús estaba ahí. Cuando Jesús está ahí, hermano, es algo precioso. Cuando usted canta cantos de adoración, usted parece que se eleva hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios.
Usted siente que Dios está ahí con usted. Aleluya. Pero déjeme decirle algo. Es algo precioso. Dios es tan real en nuestra vida que cuando Jesús entra hasta ese lugar del tormento, Jesús entra con poder y gloria. Yo no podía dejar de temblar. Podía inhalar, no ver nada. Yo quería tocar algo y no se podía tocar nada. En medio de aquella oscuridad, de aquellas tinieblas, yo empezaba a preguntarle y decía: Señor, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿A dónde voy? ¿Qué es esta oscuridad? ¿Qué son estas tinieblas, Señor? Cuando de repente, hermanos, el tiempo pasaba. De repente, hermanos, me daba cuenta como si empezara a salir un calor. De repente empezar a sentir aquel calor que nunca había sentido acá en la tierra, cuando solamente empezaba a hacer esto. Aquel calor era un calor insoportable porque ya no se podía más. El calor era tan fuerte que empezaba a hacer esto. Llegaba un momento en el cual empezaba a decir: faltaría muy poquito para que mi cuerpo empezara a desintegrarse del calor tan fuerte que salía de aquel lugar. Cuando yo gritaba de desesperación de aquel calor tan fuerte, de repente, ¿cuánto tiempo pasaba? No sé, porque ahí no se ve el tiempo. De repente me daba cuenta que no solamente era el calor, también de repente empezaba a escuchar. Mis oídos empezaban a escuchar, y no es que era un grito, eran multitud de gritos, gritos de desesperación, gritos de dolor, de espanto, gritos tan aterradores que llegaban a mis oídos. Yo, por más que quería taparme, que no quería escuchar aquellos gritos, yo decía: ¿qué está pasando? ¿Qué son estos gritos? ¿A dónde voy? De repente, el calor más fuerte, los gritos más cercas a mis oídos, cuando de repente algo empezaba a provocarme náuseas. Y lo que empezaba a provocar náuseas era un olor tan fuerte que salía de aquel lugar. Era un olor tan fuerte, un olor que nunca había olido acá en la tierra. Cuando de repente, hermanos, aquellas náuseas ya no podía más controlarlas. Ya empezaba a gritarle: ¿qué es esto, Señor? ¿Qué me está pasando? ¿A dónde voy? ¿O qué es esto, Señor? De repente, hermanos, el tiempo había pasado. Cuando mis ojos son abiertos, entonces ahora estaba como si fuera una grande pantalla, como si fuera en un cine. Y ahí en aquella grande pantalla tenía aquel grande letrero que decía: María, esta fue tu vida. Y ahí en aquella pantalla empezaba a mirar, hermanos, desde mi niñez, desde mi adolescencia, desde mi juventud, hasta la edad que tenía cuando me habían llevado hasta ese lugar de tormento. Ahí empezaba a darme cuenta, hermanos, que empezaban a decirme todo lo bueno que habías hecho, pero también había una grande balanza, porque se empezaban a balancear, porque en un lado ponían las cosas buenas que había hecho y las cosas malas también que se habían hecho. Y cuando las cosas malas, hermanos, estaban siendo en aquella balanza, la balanza se movía más a las cosas malas que a las cosas buenas. Y ahí empezaba a decirle: Señor, 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 perdóname. Yo sé que te fallé, Señor, yo sé que te fallé muchas veces. Y ahí lo primero, la mente empieza a trabajar tan rápido. Y ahí recordé en qué le había fallado al Señor. Y ahí le dije: Señor, si esto fue, entonces yo te pido que me perdones. Y en lo que yo le estaba fallando al Señor, para mi vergüenza, a mí no me gustaba diezmar, a mí no me gustaba ofrendar. Y cuando ahí me decía, yo ahí le dije: Señor, perdóname, si tú me das otra oportunidad, Señor. Y ahí en ese lugar de tormento